Moralidón, y al igual que los aquí presentes, mi currículum se podría resumir diciendo que amo mi tierra y admiro a mis antepasados. En primer lugar, quisiera mostrar el agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y también al ilustre Ayuntamiento de Totana y a todos los concejales presentes por contribuir a la difusión de la cultura argárica, organizando este acto en el que Marco Mazón Gomariz presentará su libro Religión y magia en el Algar. Se trata de un ensayo basado en su trabajo fin de grado de Historia, con el mismo título, dirigido por el doctor en Historia, don José Luis Sanchidrián Torti, profesor de Prehistoria en la Universidad de Córdoba. Este libro viene a sumarse a la incipiente trayectoria que Marco viene desarrollando como escritor e investigador de nuestro pasado prehistórico, siendo esta su segunda publicación tras una novela titulada El hijo de las tinieblas, ambientada en la época en que los iberos dieron nombre a la península que hoy es España. Religión y magia en el Algar es el fruto de una ardua investigación sobre una de las facetas menos conocidas de la cultura argárica, siendo la primera obra dedicada en exclusiva a descifrar las creencias mágico-religiosas de nuestros antepasados, dando muestra de la humildad con que aquellos primitivos pobladores del sureste español afrontaban su devenir cotidiano, conscientes de la insignificante presencia del ser humano en un mundo cuyo principal cambio a lo largo de los siglos ha sido construir una sociedad llamada del bienestar, de la que todo el mundo se queja. A pesar de dar la impresión de que lo sabemos todo, en muchos casos, mediante teorías tan científicas como de dudosa certeza, el desconocimiento sobre muchas cuestiones permanece, especialmente en lo que al pensamiento humano se refiere, y al igual que los argáricos, desconocemos el origen de la vida, del universo e incluso de nuestra propia inteligencia. Sin duda, la humildad con la que vivían los argáricos destacaba frente a la soberbia vigente en esta sociedad tan avanzada tecnológicamente como atrasada mentalmente. Una sociedad que cada día es menos capaz de sobrevivir sin la intervención de ese Estado protector al que llamamos democrático sin serlo realmente, y donde el conocimiento y el desconocimiento caminan unidos por YouTube. Los argáricos eran conscientes de sus múltiples carencias y en el terreno del saber, y presumiblemente sería la agricultura el crisol donde se mezclaban religión y supervivencia, con una incipiente tecnología de los metales que seguramente tampoco estaría exenta de algún tipo de magia que, aplicando calor, permitía a los minerales licuarse. Aquellos pobladores del sureste español dejaron en sus enterramientos las pruebas más palpables de sus fuertes creencias religiosas, conformando tumbas acorde con sus convicciones. El vínculo de todo lo natural con la tierra se hacía tan necesario como imprescindible para entender el lazo existente entre la madre gestante y la vida, del mismo modo que la tierra gesta la semilla, siendo la tinaja, por su semejanza con el útero, el recipiente ideal para sepultar a algunos individuos elegidos que, al igual que la semilla bajo la tierra, algún día podrían reencarnarse o recuperar la vida, si se les dotaba del almidón necesario, formado en este caso por los alimentos y el ajuar funerario, que se introducía con el difunto en su tumba. Sin duda, los argáricos reconocían los vínculos existentes entre la vida y la muerte, el sol y la luna, como también entre el vientre materno y la vida gestante, o la tierra fértil y la germinación de las semillas. Su vida estaba encaminada a la supervivencia, y aunque modernos arqueólogos de género desentierren tumbas conteniendo supuestos niñes, lejos de descifrar el pasado, más parece que su pretensión sea cifrar el presente, manipulando la prehistoria. Difuminando la verdadera investigación arqueológica,
con esa niebla de la ideología de género y pretendiendo reescribir el concepto de unidad familiar que presumiblemente tendrían aquellos primitivos argáricos, pretendiendo homologar a la ideología de estos investigadores que nada tenía que ver con una sociedad formada por seres que, siendo animales mamíferos, su vínculo con la madre abarcaba necesariamente la gestación, pasaba por el parto, incluyendo la lactancia, y llegaba hasta la crianza y la transmisión del conocimiento necesario para la supervivencia, de una manera natural, dando forma a lo que hoy conocemos como familia, donde la madre es el núcleo de una exitosa organización social que nos ha permitido sobrevivir hasta hoy. Y curiosamente se pretende destruir con argumentos apoyados en teorías que describen formas de vida contradictorias con una sociedad volcada en la supervivencia. Y no parece lógico que consumiese sus escasos recursos manteniendo seres cuyas relaciones de pareja solo sirviesen para el disfrute carnal y no tuviesen una motivación reproductiva cuando la mortandad infantil era tan elevada y procrear era la base de la subsistencia. Marco Mazón ha investigado sobre las incógnitas que realmente marcaron los aspectos inmateriales de esta sociedad, enmarcando una perspectiva intuida, aunque hasta ahora poco reconocida y menos estudiada, pero imprescindible para conocer los entresijos de una cultura como la argárica, que sin duda debió tener un profundo arraigo religioso, como fácilmente podría desprenderse de lo ocurrido con otras sociedades primitivas y coetáneas, a lo que puede haber ayudado la aparente ausencia de símbolos e iconos similares a los encontrados en otras civilizaciones, pero no por ello inexistentes. La presencia de estos indicios mágicos y religiosos siempre ha estado ahí, solo faltaba que alguien fuese capaz de interpretarlos como ha hecho Marco, iniciando un camino que abre una dimensión hasta ahora silenciada y que multiplicará exponencialmente ese interés por la cultura argárica que sin duda un día la llevará a ser reconocida como patrimonio de la humanidad. A continuación, tiene la palabra don Marco Mazón Gomariz, titulado en Historia por la Universidad de Córdoba y escritor. Actualmente está cursando el Máster de Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense y les va a presentar su libro Religión y Magia en el Argar. Gracias, José. Bueno, ante todo, quiero dejar claro que con este trabajo, con esta obra de investigación, no pretendo hacer ninguna afirmación tajante porque el mundo simbólico, el mundo de lo religioso está completamente arrojado al pozo de la interpretación, pero yo lo que he hecho es buscar algunos elementos de la cultura del Argar y mediante la comparación etnográfica, antropológica, arqueológica, tanto de restos materiales como de restos epigráficos, tratar de arrojar un poco de luz sobre esa pesada neblina que se corona en la montaña de la cultura del Argar. Vamos, la cultura del Argar se gesta hasta ahora que sepamos entre el año 2200 a.C. y muere hacia el 1550. La semilla del Argar empezó a florecer en la zona del Argar, que de ahí tomó su nombre, en la zona del centro de Almería, y fue expandiéndose hasta llegar a los 35.000 kilómetros cuadrados allá por el 1750 a.C. Una de las características que más llama la atención a todo el mundo de esta cultura es que enterraba a una parte de los muertos en casa. Yo creo que esa es la que más embruja al público y a los investigadores. También se caracterizaban mucho por ser anicónicos, es decir, que no tenían iconos, muy como hoy podríamos compararlo con los judíos o con los musulmanes. Era una civilización agropecuaria, tenían metales también, poblado en llano, poblado en alto y algunos de ellos increíblemente bien fortificados, como vamos a ver a continuación. Allá por el año 2012-2013
quisieron los dioses del Algar que se desenterrase una muralla que llevaba 4.000 años, 4.200 años descansando bajo la tierra. Esta muralla tiene, hasta ahora se han desenterrado unos 60-70 metros, pero se cree que tendría unos 300 metros de longitud, y tenía dos líneas, la exterior que podemos ver aquí con los bastiones y la interior. Esta muralla se erigió allá por el año 2200 a.C. Los investigadores proponen que fue el acto fundador de la ciudad, que fue lo primero que se hizo. Y es curioso porque en el Oriente Próximo hay muchas fechas también que se contaban a partir del alzado de la ciudad, y también las ciudades eran creadas por mandato divino. Las murallas eran fundadas en base a las interpretaciones que ellos creían que le mandaban los inmortales. Un rasgo muy curioso es que varios bastiones, ya si se desentierran más veremos si esta tónica sigue o no a lo largo de la muralla, están hechos de pizarras y esquistos que dan un color grisáceo tirando a azulado, al contrario que el resto, que están hechos con marcas de allí del propio lugar. Los investigadores de la UAB, ellos propusieron que se buscaba ejercer un efecto cromático, es decir, sorprender a través de la impresión del color, pero yo querría hacer otra proposición. La muralla en el mundo antiguo eran un separador del orden y del caos. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, por ejemplo, uso estos ejemplos porque tenemos datos escritos de la época. Se pensaba que el mundo de fuera era un mundo plagado de demonios y el mundo interior, el mundo de la muralla hacia adentro, era un mundo que representaba el orden. Mircea Eliade, que investigó bastante esta época, él dijo que, entre otros elementos como los fosos, como las puertas, las murallas no solamente protegían contra el enemigo humano, sino también contra el enemigo sobrenatural. ¿Y por qué digo esto? Porque el color azul en muchas culturas antiguas del Mediterráneo y algunas culturas todavía hoy, como la cultura islámica o la cultura judía, usan el color azul para alejar a los malos espíritus. De hecho, todavía hoy en Murcia, concretamente en el noroeste de Murcia, hubo un estudio etnográfico que se hizo sobre las casas estas que pintaban los dinteles y las puertas de color azul. Y el etnógrafo le preguntó a la gente que por qué hacían eso. Dice, se pintan de azulete para que no entren los demonios. Y además ponemos un semicírculo en la puerta para que así no puedan entrar en casa los seres que habitan en la noche. También es muy normal que el color azul sea un color apotropaico. Apotropaico quiere decir el que tiene el efecto de alejar el mal, porque es un color que evoca el color, valga la redundancia, del cielo y también del mar. En el ritual romano, cuando fundaban una ciudad, se hacía un surco en el que se consideraba que aquello que quedaba dentro del círculo era sagrado, era preventivo. También tenemos en la muralla de Atenas y símbolos también apotropaicos, incluso todavía en Al-Ándalus, en época medieval, se han encontrado símbolos como la mano de Fátima o Hamsa, también lo llamaban, para tener lejos a los demonios. En la entrada a la muralla de la Bastida se encontró una cosa muy llamativa, y fue este doble depósito de picos o alabardas en astas de ciervo. Los investigadores, ellos en sus escritos no hicieron ninguna interpretación. Vicente Luy, en una entrevista, él dijo que podría ser un culto al héroe. Y a mí lo que me gustaría proponer, lo que propongo en base a otras cosas que se han encontrado de esa misma época en el norte de Europa, concretamente en la edad del bronce nórdica, es que puede que estuviera haciendo un culto a la divinidad, a una divinidad dual llamada los divinos gemelos.
esta divinidad, aparte de ya estar constatada en el bronce nórdico, aquí podemos ver representaciones en rocas que se han encontrado allí. La de arriba, lo de abajo, las dos espadas son un depósito también de doble espada. De hecho, allí se encuentran muchos cultos a esta deidad que se basan en depósitos de doble hacha o de doble espada, que yo le veo cierta semejanza con el depósito de la entrada a la Bastida. Esta divinidad se puede encontrar incluso en el Rig Veda, que se fecha a su composición en el segundo milenio antes de Cristo, en la India. Y alguien me dirá, ¿qué tiene la India que ver con todo esto? Pues Christian Christiansen, que es uno de los mayores expertos del mundo que hay en el bronce nórdico, él tiene unos estudios bastante profundos donde hace comparaciones y él comenta que había mucha semejanza entre el bronce nórdico y ciertas creencias religiosas de la dimensión védica. El mundo védico es la antigua religión que había en la India en esta época. Esta divinidad la encontramos también mencionada con los mismos nombres que en el Rig Veda en tratados hititas, y también en el mundo mesopotámico tenemos otra deidad, o doble deidad por así decirlo, que se llama, también del segundo milenio antes de Cristo, se llaman Lugal, Irra y Meslamtaea. Eran dos dioses duales que antes se pensaba que se encargaban de guardar las puertas del infierno, pero luego pasaron a guardar las puertas contra los demonios. De hecho, en los rituales de exorcismo de Mesopotamia se solían enterrar dos estatuillas de estos dioses en las puertas, en la entrada, para que no entrasen los demonios, y sobre todo cuando creían que alguien había sido poseído por un demonio, llenaban toda la habitación de estatuillas y estas estatuillas las ponían en las puertas. Antes de pasar a lo siguiente, comentar que la dualidad es algo muy importante en el mundo antiguo, y de hecho se piensa que esta divinidad dual existía desde el tercer milenio antes de Cristo, y para que veamos que el espíritu humano y la intuición humana se asemeja mucho desde una parte del mundo hasta otra, también tenemos divinos gemelos, curiosamente, en Mesoamérica. En el mito de la creación maya, en el Popol Vuh, también existen esta deidad que no estoy diciendo que sean las mismas características, pero que sí que hay una deidad dual a la que ellos llaman divinos gemelos. La siguiente, tenemos aquí un enterramiento en urna, concretamente de la Bastida, si mal no recuerdo, creo que era de una chica de unos 31 años. Y es curioso porque en la prehistoria tenemos enterramientos en posición fetal prácticamente en todo el Mediterráneo, y algunos que propusieron que estos enterramientos eran para ahorrar espacio. De hecho, los sirés pues en parte lo propusieron, pero ellos, intuitivos como eran y ya visionarios, comentaron que podría ser una evocación del niño en el seno de la madre. ¿Y por qué decían esto? Porque en esa época, en Japón, a los ricos adinerados los enterraban en urnas, y la esposa o creo que era la familiar femenina más directa, ambas, si no una a la otra, metía el cordón umbilical de cuando nació con él. Había investigadores también, no hablando de largar, pero sí fuera, que han propuesto que estos enterramientos, no solo ya en posición fetal, sino en la urna, pudiera ser como una vuelta al estado embrionario, asimismo enlazándolo con una vuelta al principio, como una vuelta a la vida, ¿no? Como que cuando mueres vuelves a nacer. Y esto se podría quedar en que, bueno, eso son suposiciones, pero curiosamente aún queda alguna que otra sociedad que sí hacen esto todavía, y una de ellas, nos vamos a ir un poco lejos, pero yo creo que es bastante ilustrativo, es los indios Cochi de Colombia, que cuando alguien muere lo ponen en posición fetal, lo entierran, y el mama, que es una especie de entre chamán y sabio, entre otras oraciones, dice: este es el útero, porque ellos creen que el mismo día que se nace se muere, y el mismo día que se muere se vuelve a nacer.
También en el Tíbet, en ciertas zonas del Tíbet, se ha registrado que antes de exponer al cadáver ante los buitres, porque allí los cadáveres son pastos de los buitres, lo ponen en posición fetal, como rememorando de nuevo ese estado embrionario antes de venir a este mundo. Por ejemplo, los bantúes de África tienen una ceremonia cuando un niño pasa a la juventud, en una especie de ceremonia de iniciación, lo envuelven en una membrana de carnero y a los 3 días le quitan esa membrana y tiene que gritar como un recién nacido. Mircea Eliade contaba que esta cultura también enterraban a los muertos en posición de embrión. Ahora vamos a lo otro. El caso de la urna. Ha habido muchos investigadores del mundo anatólico y de Próximo Oriente que ya han mencionado esto. Yo no soy el primero que ha comentado este fenómeno. Pero yo lo puedo buscar también en casos que todavía, en ejemplos del mundo moderno, pero de África, y allí, por ejemplo, aparte de en otros muchos sitios, en los valles de Zimbabue, se relacionan los cazos con los vientres y de hecho hay un tabú que dice que un hombre no puede romper un cazo porque si rompe un cazo se vuelve infértil. También se piensa en África que Dios moldea a los niños en el vientre de la madre y que Dios sacó a los seres humanos de una vasija. De hecho, allí hay algunas culturas que cuando una mujer está embarazada se deja un cazo con agua al lado de la cama, como diciendo que para que durante la noche se vaya moldeando el niño en la vasija. Otro caso también lo tenemos en el famoso dios Khnum, no sé muy bien cómo pronunciarlo, KNHUM, que era el dios carnero alfarero, el dios creador de los seres humanos, y este dios del mundo egipcio moldeaba a los seres en un torno de alfarero, y de hecho hay relatos que cuentan que él transmitió su poder alfarero a toda criatura femenina. También en varios jeroglíficos egipcios hay estudios, ahí en el libro lo cuento, se usa la misma palabra para recipiente que para vientre. Y también llama la atención que en muchas culturas, no solo de África, sino de Asia e incluso en Borneo, son las mujeres las que se encargan de la cerámica, y hay quien piensa que esto podría tener un resabio atávico de aquella época en la que las mujeres eran consideradas portadoras de una especie de cazo o una divina donde todo se gesta. Una cosa que me llama a mí mucho la atención, y es que en la mayoría de los casos, no todos, se pone al muerto con la cabeza hacia adentro. Alfredo Mederos, era un artículo muy bueno sobre el Argar que pasó desapercibido. No sé por qué cada vez que alguien habla de religión en el Argar, el artículo pasa desapercibido. Pues una parte de ese artículo habló de este caso del Argar y contaba que hay investigadores, hablando de la zona de Anatolia y del Egeo, que comentan que cuando los muertos los meten en la urna con la cabeza hacia afuera, están haciendo referencia a un renacimiento. Y él comenta que esto descartaría la idea de renacimiento en el Argar, pero yo personalmente tengo ciertas dudas, porque esto podría significar algo diferente, y es que el renacimiento no es inmediato. De hecho, hay varias culturas, como en la antigua China, donde se enterraba también en casa, luego lo hablaremos, o en otras culturas, donde antes de nacer uno vuelve a la madre tierra y mora allí durante un tiempo antes de su reencarnación o renacimiento. De hecho, hay una investigadora, Estelle Orrell, que hizo un estudio muy bueno, donde a los niños de la cultura de Wadu Raba, de la cultura del Próximo Oriente, y luego decía que eso también se daba más en la cultura de Wadi Raba, resulta que cuanto mayor era el niño, la boca de la urna mayor estrecha, más abierta era, y cuanto menor era,
más estrecha, era como diciendo, cuanto menor es el niño, más lejos está del nacimiento, y cuanto mayor es, más cerca está del nacimiento. De hecho, yo pongo aquí, he puesto un ejemplo para que se vea, ¿no?, cómo el niño, cuando se está gestando, está con la cabeza hacia adentro, y cuando se acerca al nacimiento está hacia la apertura uterina. De hecho, muchas culturas piensan que la muerte es una vuelta a la tierra. En el mundo griego antiguo lo vemos, hablan de cómo los seres humanos al principio surgían de la tierra. En África también se piensa que venimos de la tierra. En América también hay muchas culturas que piensan que venimos de la tierra. No me voy a poner a mencionar porque si no me puedo tirar aquí toda la tarde y alguien de aquí seguro que me mata. Por ejemplo, los Igbo, creo que los Igbo cuentan que estamos hechos de tierra y tenemos que pagar esa deuda al morir y devolver esa tierra. Incluso en algo tan poco pagano como en la Biblia, en el libro del Eclesiastés, hay una cita que dice, un pesado yugo cayó sobre los hijos de Adán desde el día en que salieron del seno de su madre hasta que volvieron a la tierra, madre de todos. O sea que este pensamiento es literalmente universal. De hecho, tenemos aquí dos casos en la cueva de Pekín, una cueva calcolítica, donde se enterraban los huesos del muerto, se metían en una urna con pechos. Más adelante vamos a ver lo de los pechos en la urna. Y aquí he derrapado un poco, porque lo vi hace una semana, y digo, mira, esto lo voy a meter también para ilustrar un poco de cómo es algo que va de un lugar a otro. Esto es la tumba de un rey maya, el señor de Pacal, que es de mediados más o menos del 600 después de Cristo. Y esta forma tan curiosa, los investigadores de allí de México la relacionan también con una matriz, como que otra vez el muerto ha vuelto a la matriz divina. Ahora vamos a pasar a los mamelones, que es algo que se tiene registrado en la península ibérica. Los mamelones son esta especie de pezones que vemos en la cerámica, en la cultura de Larga es omnipresente. Esto está atestiguado ya en la península ibérica desde el Neolítico. El Neolítico empezó más o menos en el 5500 a.C. Y los sirés, como siempre, se adelantaron a su tiempo y dijeron que estos mamelones podrían estar representando los pechos, como que el niño, cuando lo meten en la cerámica, está otra vez volviendo a los pechos de la madre. Vicente Luis luego, en su tesis doctoral, dijo que probablemente esto no era así, que era simplemente con un motivo práctico. Pero a mí lo que me llama la atención es que si es un motivo práctico, tengo muchos más ejemplos, pero solo he querido, en el trabajo solo emití estos tres. Si es un motivo práctico, ¿por qué en esta copa argárica del Cerro de la Encina tenemos estos mamelones en el borde, un lugar en el que no tienen ninguna utilidad práctica? También tenemos esta cerámica cubierta de mamelones, o al menos interpretada como mamelones, en el Cabezo Redondo en Alicante. Y también tenemos en el mundo egipcio, hay en muchos más sitios, pero yo siempre me gusta ir de un lado a otro para que se vea que hay una especie de triángulo en la simbología religiosa del ser humano antiguo. Aquí tenemos estos de Egipto y tenemos a la diosa Hathor dibujando, marcando sus pechos en la cerámica. También en África tenemos la cultura de los Fur, que ellos acostumbran también a poner pechos en la cerámica, haciendo referencia a una divinidad nutricia. En el mundo neoasirio, estamos hablando entre el siglo IX, siglo VII a.C., se habla de que Asurbanipal, un famoso rey asirio, mamaba de la diosa Nínive, de la diosa Istar, en Nínive, una diosa que en algunas representaciones, a él en concreto, se la dibuja con 4 pechos. Yo creo que esto podría hacer referencia a un culto a la fecundidad, una especie de culto a esa diosa madre que tanto se ha discutido en el mundo prehistórico, y a su misma vez una relación con los vientres.
En el siguiente caso vamos a ver la cita. Esto es bastante polémico, lo que voy a decir, pero recuerdo que yo no estoy afirmando nada, yo simplemente algo que no se le había encontrado explicación. Estoy intentando de arrojar cierta luz y ya que cada persona saque sus conclusiones. Las citas en España, en la península ibérica, ya hay algunas excepcionalmente en el campaniforme. El campaniforme empieza 2500, 2400 a.C. concretamente. Se caracteriza por un tipo de cerámica con forma de campana y va desapareciendo a los principios del Argaz. La cista es una especie de sarcófago, por así decirlo, hecho de laja, a veces de mampostería, es decir, con piedra con argamasa o a veces incluso directamente en seco. Es curioso porque en la Bastida y en Lorca las cistas tienen, la parte de abajo es una plancha de piedra y en la Almoloya son piedras o a veces directamente con una plancha de madera, así que como dentro de ellos también tenían sus particularidades. El enterramiento en cistas se caracteriza mucho en la primera fase del Argaz, que es del 2200 al 1950 a.C., y luego ya empiezan a venir más formas de enterramiento. Pero bueno, yo en lo que me quiero centrar aquí es que el posible significado religioso que pudiera haber detrás de esto. Ya la investigadora María Inés Frejeiro, que hasta hace unos años estaba en el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ella comentó que tenía que haber un significado religioso seguro porque ellos hicieron pruebas para formar este tipo de enterramiento y era un auténtico quebradero de cabeza. El trabajo que había detrás de esto no se podía hacer si no había detrás un profundo sentimiento religioso. De hecho, yo estuve 2 semanas allí cavando en la Almoloya y vi algunas lajas y allí se comentaba que se había calculado el peso de algunas lajas y era entre 300 y 400 kilos algunas de ellas. O sea que no era gratuito. Esta gente, yo pienso que eran profundamente religiosos y por sus frutos o por sus tumbas lo hemos conocido. ¿Por qué hablo y en qué me baso yo para interpretar que esto podría tener un significado religioso? Bueno, aparte de lo que ha dicho ella, yo quiero compararlo, por ejemplo, con la visión cuatripartita del cosmos, que es algo que se ve en Próximo Oriente. El mundo, su cosmovisión era el mundo en 4. Esto también lo tenemos al cruzar el charco, pero bueno, esta vez me voy a quedar aquí. ¿Y por qué lo digo esto? Pues mirad, en el mundo egipcio, el sarcófago, si no supiéramos nada de la simbología del sarcófago, no nos quedaríamos en blanco, pero lo bueno de los egipcios es que dejaron muchísimo por escrito. Y para ellos el sarcófago era una representación del cosmos. El propio sarcófago, la propia tumba, representaban en cierto modo su visión del mundo. La parte superior del sarcófago representaba a la diosa Nut, que era la diosa del cielo. La parte de abajo representaba al dios Het, que curiosamente para los egipcios no era una deidad femenina, sino que era masculina. Y en medio tenemos a Shu, que era una deidad que hacía de sostén, y al mismo tiempo la diosa Nut se apoyaba con sus dedos y con sus manos y con sus pies en los 4 pilares del mundo. Con esto simbolizaban que el muerto había regresado al vientre del espacio eterno, porque ellos pensaban que después de la muerte había un renacimiento, no reencarnación. De hecho, hay algunos autores del mundo antiguo, creo que era Heródoto o Diodoro Sículo, que hablaban de que los egipcios creían en la reencarnación, pero los investigadores de ahora dicen que no, que creían en el renacimiento en otra vida, pero no en la reencarnación. Y que cuando el muerto volvía otra vez al sarcófago, el muerto era puesto otra vez en manos de los dioses. De hecho, en el mundo egipcio también hay un caso de la muerte, el parto, entre los 4 adobes sagrados, y es que cuando un niño nacía lo ponían entre 4 adobes sagrados para que, haciendo una remembranza de cuando el niño estaba en las manos de una diosa, y así lo pasaban a este mundo otra vez, es decir, cuando el niño nace es puesto en las manos de esta diosa.
y yo creo que es posible que hubiera alguna significancia de este tipo. De hecho, hay muchos textos donde se habla de recoge tus huesos y álzate, y esto a mí me suena mucho también al estado de posición embrionaria en el que colocaban a los muertos. ¿Y por qué en algunos casos se le enterraba en cista, en otros en urna, en otros en fosa? Pues realmente no se sabe, pero yo simplemente quisiera hacer saber al público que hay casos de otras culturas de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, en que según la naturaleza espiritual del personaje se le enterraba de una manera o de otra. Y otra vez me voy a ir lejos, pero ¿por qué me voy lejos? Me voy a aquellos de los que nos quedan textos escritos. Y en un texto de la India, de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, se cuenta que aquellos que a los patres, que era como a un tipo de ancestros, se le enterraba en túmulos cuadrangulares para yacer entre este y sur dentro de las 4 esquinas del mundo, dentro de las 4 regiones del mundo, porque allí estaba la puerta al mundo de los padres. Y a otros que eran de naturaleza asura, los asura era una especie de deidades demoníacas, aunque al mismo tiempo se piensa que podrían tener una parte de dioses, ¿no? Esto estaba muy confuso. Esos eran enterrados en túmulos circulares. Y otra cosa más curiosa, excepto un caso, creo que se lo registró Siret en el Algar, todos los alabarderos como una especie de... Madre mía, voy a poner este ejemplo, pero algunos me van a matar. Una especie de hacha, no es un hacha, pero para que me entiendan, tenía esa forma, se utilizaba de la misma manera que un hacha. Todos están enterrados, excepto uno, en cistas. O sea que hay algo aquí que se nos está escapando. Otro caso de entierro muy curioso es el de la urna enfrentada. En este caso lo tenemos sobre todo en la parte oriental de la cultura del Algar, en la zona de Granada, y por allí no hay apenas caso y que yo sepa ninguno. Es curioso porque este tipo de enterramiento se da en todas las edades y todos los sexos. No hay ningún artículo que hablaba sobre él concretamente, pero yo le pregunté a Rafael Mico y él tuvo la amabilidad de aclarármelo. Hay de todas edades y todos los sexos en este tipo de enterramiento. De hecho, hay incluso enterramientos en doble urna dentro de cistas y enterramientos en una dentro de cistas, así que a saber lo que podría significar eso. Bueno, Power y Tristan, que son dos investigadores, hicieron una investigación bastante coherente sobre los recipientes y los vientres y el simbolismo del huevo en el mundo egipcio, y ellos comentando, ¿no?, que los vientres y los huevos y los recipientes se relacionaban con el Renacimiento. De hecho, hay una palabra que se usa para eso, para vientre, para huevo y para cazo. Piensan que en base también al simbolismo del huevo en el mundo egipcio, que muchas veces cuando lo enterraban en urnas estaban simbolizando la vuelta al huevo. Y a mí me pareció curioso porque un día yo le estaba dando vuelta a este tipo de enterramiento, digo, ¿por qué se van a gastar ellos 2 urnas pudiendo gastarse una en un enterramiento? O sea, detrás de esto tiene que haber algún simbolismo religioso, y a mí me vino a la cabeza el simbolismo del huevo, que es antiquísimo y lo tenemos en muchas culturas. Lo tenemos en China, lo tenemos en Indonesia, lo tenemos en África, lo tenemos en la antigua India, lo tenemos en Egipto, lo tenemos en el mundo griego también. Incluso la famosa Helena de Troya, la que lió la de Dios con la guerra de Troya, pues ella nació de un huevo. Este simbolismo del huevo, de hecho en Egipto la palabra SWHT, creo que lo he comentado antes, significaba huevo, hacía una referencia otra vez a volver al huevo
de la vida. De hecho, hay un texto de entre el siglo XXI y el siglo XVII a.C. que se llama El diálogo de un hombre con su va, que algunos lo han considerado la primera carta de suicidio, que dice: para mí la muerte es como una hoguera en el invierno, para mí la muerte es un descanso como el que bebe sed cuando ha atravesado el desierto. Pues aquí se habla de un hombre que lamenta la muerte de sus hijos muy, muy, muy pequeños y dice que han muerto en el huevo. De hecho, hay otros casos en el cuento de Sinué, también un cuento egipcio del segundo milenio antes de Cristo, donde se hace referencia también al niño como estando en un huevo, porque para ellos el huevo significaba un renacimiento. Por lo tanto, yo creo que es posible que, dado el alcance extenso del simbolismo del huevo y la forma a que dan lugar las dos urnas enfrentadas, yo creo que cabe la posibilidad, no lo estoy afirmando, eso no se puede afirmar, de que cuando lo enterraban de esta manera estuvieran también invocando un regreso a la vida, ya sea en este mundo o en otro mundo inasible. Este apartado yo en mi trabajo lo llamé el poder de los muertos. ¿Y por qué lo llamé el poder de los muertos? Bueno, pues ahora voy a explicarlo. En el Algar, Chapman, allá en los años 90, hizo un estudio demográfico sobre la gente que puede haber vivido en la cultura del Algar y los muertos que encontraron en casa, y los cálculos arrojan una cifra de un 10% de muertos enterrados en casa y el resto fuera. No se sabe realmente lo que hacían con ellos. Lo que sí se sabe es que había enterramientos fuera de los poblados, lo que pasa es que hasta ahora no se ha podido excavar. Hay muertos de todas las clases, de los dos sexos y de cualquier edad dentro de las casas, también en los pasillos y también incluso en los puntos de acceso. Mucho se ha hablado sobre por qué enterraban a uno y no a otro. Yo creo que todas las opciones que se han propuesto hasta el momento son válidas. Se ha propuesto que eran ancestros, se ha propuesto que era por familiares, también incluso algunos han dicho que era para invocar la propiedad de la casa. También se ha pensado que los que se enterraban dentro de las casas eran los que tenían condición de argáricos. Lo que yo quiero decir, en verdad, no anula en absoluto ninguna de estas. Es que podían ser muchas las causas las que llevaban a enterrar a un muerto dentro de casa. Y aquí voy a poner las mías, mis aportaciones. Los Yoruba, que es una cultura de África, entierran a los muertos dentro de las casas, pero no entierran a todos los muertos dentro de las casas. Son muy selectivos. Entierran a aquellos que han dejado descendencia o también a aquellos que se cree que han tenido una vida ejemplar. Creen a aquellos que han tenido también una evolución espiritual. Para ellos, de hecho, lo que piensan ellos se parece mucho a lo que podemos encontrar en las antiguas tradiciones hindúes. Piensan que venimos aquí a evolucionar espiritualmente y que cuando uno muere convirtiéndose en un santo, de hecho ellos piensan que solo te puedes convertir en santo después de la muerte, nunca en vida. Te puedes quedar en un mundo celeste o reencarnarte de nuevo en la familia. Yo creo que es posible que a la hora de enterrar en casa se basaran también en ciertos parámetros morales, o espirituales, porque eso también respondería a por qué se han encontrado en algunos lugares que han estado usados durante siglos, solamente se han encontrado unos pocos enterramientos. Entonces, ¿cómo se podría explicar ahí que solamente sea gente de condición argárica? Solamente ha habido unos argáricos ahí en varios siglos. Yo creo que hay algo de
de condición, ya sea por cualidades personales o cualidades espirituales que ellos le atribuirían en aquella época a este tipo de enterramiento singularmente singular. Hay otros investigadores que, hablando de los enterramientos en casa en el mundo anatólico, han dicho lo mismo. Han dicho que usando otras culturas, también entre ellas cazadoras recolectoras, que enterraban o en tumbas colectivas o también en la casa a aquellos que tenían ciertas cualidades morales o de otro tipo que destacaban por encima de los demás. En el caso de... Es muy curioso porque en el Argat tenemos la mayoría de los adultos que se entierran en la casa han sido mujeres, y esto es posible que tenga alguna relación con esos poderes espirituales que en muchas culturas, como la neasiria, como en la cultura mesopotámica, como incluso en el mundo nórdico, le atribuían a las mujeres también entre los germanos por su relación con el mundo espiritual. De hecho, todavía hoy, cualquiera que se vaya a buscar en internet algo relacionado con todo esto de astrología y adivinación, se puede ver que casi todos son mujeres. Es decir, como que todavía después de milenios ese eco sigue vivo. En África tenemos la figura de los muertos vivientes. Los muertos vivientes era como una especie de espíritus ancestrales de los ancestros, que se creía también que muchas veces vivían al lado de las casas, entre los Hmong, que es una cultura de Asia, también se piensa que los ancestros viven en las casas. Esto se piensa que protegían a los familiares, o también que si no se portaban bien los castigarían. Ellos les tienen un gran temor a esta figura de los muertos vivientes, y esta figura existe entre muchas culturas de África también, que entierran a los muertos en casa. Allí a los muertos existen dos categorías: los muertos que están en el periodo Sasa y los muertos que están en el periodo Zamani. El periodo Sasa la fase Sasa es la de los no natos, la de los ancestros y la de los espíritus. Es todos aquellos muertos que están en contacto con los espíritus y pueden hablar a través de ellos. Los Zamani son aquellos de a partir de las 5 generaciones, que es como aquellos ya que se han olvidado, que ya se convierten en seres temerosos con los que no puedes comunicarte. Y es curioso, y esto es solamente un apunte, que hasta ahora en la Almoloya, por ejemplo, en un estudio genético que se hizo, se ha visto que los lazos familiares no pasan de las 5 generaciones. Alguien también me podría decir, entonces, por las razones espirituales, ¿qué podrían pintar los niños dentro de las casas? Pues bien, ya en el Calcolítico anatólico, ahí mencionó algunos estudios de algunos investigadores que han ahondado bastante en el mundo anatólico. Anatolia es la actual Turquía, y ellos hablan, utilizando otras culturas, que los niños podrían haber servido en el mundo calcolítico, en la edad del cobre, como mediadores entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. También, por ejemplo, entre los soninké de Mali, se piensa que cuando un niño muere, cuando un niño que no ha llegado a hablar muere, ellos se lo toman como un augurio nefasto, porque creen que era un ancestro que se ha muerto porque los adultos no le han dado los debidos respetos, y se ha enfadado con ellos y se ha ido de este mundo. Ellos piensan que los niños, mientras no hablan, son depositarios, son recipientes de una sabiduría divina. Ellos piensan que son ancestros. También se puede barajar, como en otras culturas, que se pensaba que la casa era el propio vientre de la madre. También, justamente, esto se ha comentado para otras culturas. En Roma, en la antigua Roma, se enterraba a los niños en el granero y también en los sitios vulnerables de las casas, porque así los protegían del mal de ojo y eran muy buenos para la fertilidad.
una cosa muy parecida la tenemos entre los nahual. Los nahuales, la etnia de la que participaban, de la que eran los aztecas, donde allí a los niños muertos los enterraban, a los niños que no habían probado los frutos de la tierra, es decir, los niños de pecho, los enterraban en los graneros, porque ellos relacionaban a los niños con el líquido amniótico, el líquido en el que pasan 9 meses, y eso para ellos estaba totalmente vinculado con la lluvia, con la fertilidad. Un caso muy antiguo que tenemos de entierro en casa y de los que tenemos datos escritos es de la sociedad neoasiria, como ya he comentado antes, de los 3 primeros siglos del primer milenio antes de Cristo. Y allí es muy curioso que se han encontrado varias tablillas y se contaba que a los muertos, concretamente a los muertos que estaban enterrados en las casas, lo utilizaban como testigos, lo utilizaban para la adivinación, lo utilizaban para hablar con los dioses del inframundo, porque ellos pensaban que los muertos tenían una relación directa con las divinidades del inframundo. Esto también lo tenemos atestiguado en África y en Mesoamérica también. De hecho, allí hay tablillas, se han encontrado inscripciones de mujeres que les mandan cartas a sus familiares masculinos quejándose, así directamente le decían: estoy harta porque me habéis dejado aquí sola con los niños, los sirvientes y los espíritus de los muertos que están enterrados debajo de las casas. También incluso hay otra inscripción, una tablilla donde se comenta de un hombre muy angustiado porque se va a quedar sin la casa, le van a quitar la casa, dice: necesito plata para quedarme con el espíritu de mi ancestro, es decir, con el muerto que estaba enterrado en la casa. Curiosamente también en China, en la antigua China, existían los entierros en casa, y estos entierros era cuando lo enterraban al muerto en la zona donde estaba el lecho conyugal, cerca de los granos, porque pensaban que así el muerto se reencarnaría otra vez en la nueva vida que se estaba creando. De hecho, hay otros investigadores que han propuesto exactamente lo mismo en base a otras investigaciones para el mundo anatólico. Esta idea, ¿no?, y aparte, bueno, relacionándolo con lo de la cabeza hacia adentro, porque tardaba más en renacer que aquellos que estaban con la cabeza hacia afuera. También en la antigua China se pensaba que cuando tú morías te ibas un tiempo al seno de la madre tierra y tras una temporada volvías a renacer. Witzel, un gran investigador del mundo indoeuropeo, creía también que los indoeuropeos pensaban que los muertos, que los difuntos se reencarnaban otra vez en la familia. En el Rig Veda hay escritos que hablan del sol y la luna como que cuando se ponen en el horizonte vuelven al útero y de nuevo vuelven a renacer, y eso lo comparan con el ser humano, como que muere pero vuelve a renacer de nuevo. Incluso los indios de la Ware, de Norteamérica, también dice: así como la luna muere y renace, así renacemos nosotros después de la muerte. También otras culturas amazónicas piensan exactamente lo mismo. Un caso también muy curioso de los niños de Largar es que hay muchas tumbas en urnas, prácticamente casi todos los infantes en el Largar están en urnas, que muchas urnas están en posición vertical. Algunos investigadores, hablando de la posición la posición del muerto en vertical en otros ámbitos fuera del Largar, lo relacionaban con el estatus. Pero a mí siempre me ha parecido curioso de por qué los niños los ponen a veces en esa posición vertical, sentados. Y yo digo, a lo mejor están también relacionándolo con una especie de renacimiento, ¿no? Como que están volviendo a la vida. Y al poco de eso leí que, por ejemplo, en el mundo egipcio, cuando Osiris fue descuartizado y lo volvieron a la vida, el médico divino lo puso de pie, poniéndolo de pie como significando que el muerto había vuelto a la vida. Y quizás esto tenga algo que ver, ¿no? Como cuando te están sentando diciendo: tú vas a volver
a la vida pronto. Es curioso también que en los nahuatl, nos vamos ahí otra vez, se piensa que los niños muy pequeños, los niños que no han probado los frutos de la tierra, cuando mueren van a un árbol de los senos del que están mamando hasta que pronto vuelven a renacer, porque piensan que se han muerto antes de su tiempo, así que obligatoriamente les toca volver a este mundo. Ahora esta parte se llama el culto a los astros. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, bueno. Bien, no, muy bien. Bien, la diadema. Voy a hablar antes primero de la diadema. La diadema ya hubo un hombre que dio un diccionario de los símbolos, Circlop, ¿no? Hizo una definición, y ahora voy a explicar por qué esta definición yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Hizo una definición de la diadema en la que decía más o menos que la diadema, su brillo, su resplandor, era un reflejo del resplandor que la mente primitiva le otorgaba a aquel líder vinculado con los dioses, aquel líder que había obtenido la gracia de la deidad. En el mundo egipcio se pensaba que las coronas o diademas investían al portador de magia o divinidad. De hecho, hay otros investigadores que han estudiado bastante el mundo de las coronas y las diademas en el mundo egipcio, y comentan también que las coronas enfatizaban la naturaleza luminosa del portador. En el mundo mesopotámico lo tenemos en el Enuma Elis, que es el famoso poema de la creación. A quien no se lo haya leído le recomiendo que se lo lea. Se habla también de cómo a un dios le quitó la corona o el tocado o la diadema a otro y se revistió a sí mismo de su poder divino. Se comenta continuamente en otro himno que yo cito en el trabajo de cómo le robó la diadema y se hizo con su resplandor sobrenatural. Y en el mundo argárico yo creo que es posible que esto tuviera alguna relación con esto. Y ahora después vamos a comentar por qué. Alicia Perea, una investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en el 2012 hizo una propuesta tan maravillosa como sorprendentemente pasada desapercibido. Y es que ella, analizando los metales y el significado de los metales, ella comentó que en el Argar la diadema es posible que significasen la luna llena y su vinculación con las mujeres, ¿no? En muchas culturas se relaciona la plata con la luna y con las mujeres, y el sol se relaciona con los hombres y con el oro. Ella comentaba, en base a los estudios que se han encontrado de algunos brazaletes macizos de oro, concretamente hay 2 brazaletes impresionantes de oro que se encontraron en Fuente Álamo, en hombres, y todas las diademas, hasta ahora se han encontrado 5 diademas de este tipo con el disco, se encontraron 4 en el Argar y una en la Almoloya, y todas ellas las portaban mujeres. La diadema hacia arriba, ya los sirés comentaron que debía ir hacia arriba, lo que pasa es que la ponían hacia abajo para que no estorbase al meter al muerto en la urna. También Hermann Frisch Schuba, que es un gran investigador del Argar, dijo que para él pensaba que iban hacia arriba. También Juan Maluquer, que fue también un investigador de la prehistoria, pensaba que iban hacia arriba. Alicia Perea, y yo también pienso que iban hacia arriba, y ahora voy a comentar por qué. Aparte de los motivos de que cupiera en la urna, también se sabe que en muchos casos los muertos en el Argar los enterraban en fardos de lino,
Y yo pienso, digo, si lo enterraban en un fardo, si le iban a poner la diadema antes, si se la ponían después, no. Pero si se la ponían antes y enfardaban al muerto, obligatoriamente tendrían que poner la diadema hacia abajo, porque si no, estorbaría. O quizá también tenía algún significado ritual. En muchas culturas la muerte se ha interpretado como la inversión de todo. De hecho, en el mundo hitita hay un mito que se llama, en el mito de Ancili Zuca, una diosa, por su partida se pone todas las prendas del revés como muestra de duelo. Y de nuevo yo me voy a ir a otra punta para que veamos que lo que ocurre en un sitio ocurre en otro lado, porque a final de cuentas el instinto humano es el mismo. En la isla de los leprosos también, cuando un hombre muere, un tipo de brazalete que lleva se lo colocan al revés. Y hay más ejemplos de este tipo. ¿Por qué también pienso que se colocaban hacia arriba y tenía un significado astral? Pues mira, aquí tenemos a la derecha tenemos una figura de bronce del dios Shamash, un dios acadio, el dios del sol acadio, con un disco solar sobre su cabeza. Tenemos aquí la figura de un rey hitita. Los reyes hititas estaban completamente relacionados con el sol. De hecho, es curioso, allí en el mundo hitita el rey representaba el sol de día y la mujer, la reina, representaba el sol de la noche. Y a la reina se la asociaba curiosamente con el bronce. Siempre está este vínculo de hombre-mujer, según quien sea, con un metal. Aquí tenemos también dos relieves egipcios. Uno de ellos es un dios lunar, Osiris-Ia, creo que era, con el disco lunar en la cabeza, y hay investigadores que han dicho que nos tenemos que llevar mucho cuidado cuando veamos a un dios con un disco en la cabeza. No debemos apresurarnos a tacharlo de disco solar, porque también puede ser perfectamente un disco lunar. Y aquí abajo también tenemos otro ejemplo de dioses con los discos solares sobre su cabeza. Yo, igual que siguiendo el hilo de lo que Alicia Perea comentó al respecto, yo creo sinceramente que ese disco no iba hacia abajo, no se colocaba aquí, porque yo además lo veo hasta incómodo. Yo creo que tiene mucho más sentido hacia arriba, y que de verdad ciertas mujeres eran una representación de la luna. La luna y el sol han sido vitales en cualquier civilización, en cualquier sociedad agraria. Incluso tenemos ejemplos en el mundo mesopotámico de templos donde se adoraba el sol y la luna, o incluso donde la luna era la deidad más importante. En Mesopotamia, Samuel Noah Kramer ya decía que la luna era la divinidad más importante de todas, y de hecho los estudiosos ahora de la religión del mundo mesopotámico también concuerdan en eso. Antes de pasar, quería comentar que en el Argar se han encontrado más de 700 piezas de plata. En el Argar. Y en el resto de culturas que se han analizado del bronce mediterráneo, del bronce europeo, mejor dicho, no hay comparación, son poquísimas. Así que ahora después voy a volver a ello para quizá hacer una propuesta sobre por qué le gustaba tanto la plata y por qué quizás no era solamente un sentido utilitario o práctico. Aquí tenemos la Almoloya, completamente la llamada sala de audiencia. En este lugar se encontró la tumba 38, la llamada tumba principesca, concretamente el día 14 o 15 de agosto, mi cumpleaños, curiosamente, y ahí se encontraron dos personajes, una mujer y un hombre, que vamos a tratar ahora. Pero antes de pasar a ello, quiero mencionar una cosa que a mí me sorprendió, y es que los pilares centrales de esta sala, que se ha dicho que era una sala meramente política, pero en aquella época no existía ninguna separación entre lo político y lo religioso, hay un detalle
y es que los 7 postes principales eran precisamente 7. El 7 es un número mágico por antonomasia en todo Próximo Oriente. De hecho, cualquiera que se lea textos rituales o textos mágicos o textos mitológicos se va a hartar de leer el 7. El 7 lo tenemos en todas partes. Y no solo el 7, sino también el múltiplo de 7. Incluso en el mundo egipcio también lo tenemos, en la India también tenemos el 7, e incluso también, no sé qué pasa con el 7, en la antigua América Latina, en Tiwanaku, que es una ciudad antiquísima que hay en Bolivia, hay una especie de pirámides donde también son 7 los escalones. Así que es posible, de hecho, bueno, antes de que se me olvide, este tema lo tenemos también en el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, cuya composición se fecha en el siglo 8 más o menos antes de Cristo, donde se habla del templo de los 7 pilares de la sabiduría. No estoy diciendo que este sea el templo de los 7 pilares de la sabiduría, pero sí que tenemos otra vez el símbolo 7 reflejado una y otra vez. En esta tumba encontramos a un hombre y a una mujer. Él tendría entre 35 y 40 años y ella se calcula que tenía unos 27 años. Cuando los dos se encontró una historia bastante bonita, porque cerca de allí se encontró a una hija de casi 2 años que tuvieron él y ella con otra que tuvo él. Las dos estaban en la misma habitación. Él murió antes que ella. Yo le pasé los textos porque yo cuando me puse a hacer el trabajo quise saber exactamente cuáles eran las características de esa chica y le pasé el análisis anatómico que se hizo del cuerpo, bueno, concretamente de los huesos de esta chica, a una antropóloga física de la Universidad de Granada, Silvia Brovell, y ella me comentó que por lo que vieron en la infección que tenían en las costillas, seguramente, más que seguro, esta chica había muerto de tuberculosis. Y bien, ¿qué pintaban estos personajes aquí? Mirad, ella llevaba unos dilatadores de plata increíbles y él llevaba unos dilatadores increíbles de oro. Tenemos aquí otra vez el enlace entre el oro y el hombre y la plata y la mujer, y ella a su vez llevaba una diadema de plata. Había en total una treintena de objetos, casi toda la plata la llevaba ella, casi todo lo que llevaba ella, incluso un punzón que llevaba, el mango estaba hecho de plata. Y ahora también a esto de todo plata, al final vamos a tocar otro tema, pero antes quiero hablar de esto. Ella llevaba los dilatadores de plata y él de oro. Esto me recuerda otra vez mucho a lo que se propuso de el hombre representando el sol y la mujer representando la plata. La plata tenía en Mesopotamia, de hecho en Mesopotamia todo aquello que brillase, todo metal que brillase, estaba dotado de una esencia metafísica. De hecho, en algunos textos mesopotámicos he podido leer cómo se habla de a alguien que se le otorga un brillo sobrenatural como la plata. Siempre relacionan el brillo de la plata con el brillo de lo divino. Esto lo tenemos también. Me voy a ir otra vez al otro lado del charco y luego voy a coger el avión de vuelta. Entre los mapuches, una cultura que hay en Argentina, la plata se relaciona con las mujeres, pero sobre todo con las mujeres con un gran desarrollo espiritual, curiosamente. Ella, la chamana o la sabia allí, toda la plata la aportan ella. En África, algunos grupos de los Akan, que es unas tribus, dicen que la plata y el oro es
hablan de ello como un brillo divino que surge del mundo subterráneo. En Egipto, el oro se relacionaba con la carne de los dioses, con el renacimiento y con el hombre. Y la plata se relacionaba con el hueso de los dioses y con la pureza ritual. Alicia Perea también en su estudio habla de la relación de la plata y la luna de las mujeres también en otras muchas culturas mesopotámicas americanas, y también en el mundo hitita se relaciona también a las mujeres con los partos, y también en otras muchas culturas siempre se ha relacionado a la mujer con la plata. De hecho, en algunas culturas todavía hoy en el mundo amazónico la relacionan a ella con los ciclos de la luna, incluso llegan a pensar que las mujeres son más inmortales que los hombres por su relación con la luna. En este caso vemos esta diadema. La diadema de izquierda fue una diadema argárica encontrada en la placica de Arma, en un yacimiento arqueológico que hay en Caravaca. Bueno, hubo un debate a principios del siglo XX. El primero que la llevó decía que la había encontrado en Cejín, luego otro dijo que no, que se había encontrado en la placica de Arma. Al final todo quedó como que se había encontrado en la placica de Arma allí en Caravaca. Quien no la haya visto, le sugiero que la visite. Está en el Museo Arqueológico Nacional. Y ya una investigadora irlandesa, si mal no recuerdo, Mary Cahill o Mary Cahill, para quien prefiera decirlo en plan anglicano, comentó que el simbolismo de esta diadema era un simbolismo obviamente solar. De hecho, a quien quiera investigar las representaciones solares del mundo del bronce del norte de Europa se va a encontrar los puntos concéntricos, los círculos de puntos concéntricos constantemente. También Alicia Perea comentó esto, que era probablemente de una significación solar. Y aquí esto me trae de nuevo a los dilatadores que llevaba el hombre de la tumba 38 de la Almoloya. Estos dilatadores llevaban un repunteado en los lados hacia afuera, y los investigadores que descubrieron esta tumba pensaron que podría ser simplemente una decoración, pero yo, utilizando también el simbolismo solar con los círculos concéntricos y en muchos con círculos concéntricos de puntos, creo que podría estar reflejando en cierto modo un reflejo de los haces de luz del sol. De hecho, una cosa también muy curiosa, todas las mujeres con diadema de plata discoidal se han encontrado en urnas, lo que a mí me lleva a pensar también con esa relación de las mujeres con la fertilidad, y la fertilidad a su vez con la luna y los ciclos agrarios. De hecho, bueno, en el Argaray se han encontrado hasta ahora, que se sepa, a saber las que hay por ahí en casa, 9 diademas, pero las que llevan el disco, 5. El disco, las de plata, más la de oro de Caravaca. Volviendo otra vez al tema del brillo, yo cuando los propios investigadores que sacaron a la luz esta tumba comentaron que ver a esta mujer con tantos objetos de plata hubo de causar una profunda impresión en el espectador. Yo quiero hablar de algo llamativo, que es el famoso brillo sobrenatural. El brillo sobrenatural que se atribuía a los dioses, a los héroes, a los hombres y lugares dotados de santidad en el mundo antiguo mesopotámico. Este concepto ya lo tenemos en sumerio, que se llama Melam, en el tercer milenio antes de Cristo. Luego, en el periodo acadio, ya se llama Melam. Pero este brillo se pensaba que se podía otorgar, o que directamente era el brillo divino de los dioses. Un concepto muy parecido lo tenemos en el mundo indoiriano, que es el Varenag,
que es también el brillo asociado a los reyes, porque se pensaba que era un brillo divino de aquellos que estaban en contacto directo con los dioses, y que aquel que poseía ese brillo podía penetrar los misterios espirituales del otro mundo. De hecho, intencionadamente o no, en el Museo de Mula se refleja a la mujer con este brillo. Esto no lo he hecho yo, la foto sí la hice yo, pero esto está allí en el Museo Ciudad de Mula, y ya se ve a la mujer con este brillo sobrenatural. O sea, imaginaros a esta mujer en la sala de la audiencia, si era ella la que se sentaba en el trono, delante de la hoguera, la impresión que tuvo que causar. Este es un cilindro mesopotámico también, donde se ve a un dios con este brillo divino. Y antes de pasar al frasco, quisiera comentar otra cosa más, y es que curiosamente en esta época ya en el mundo del Algar las espadas empiezan a aparecer en el siglo XVIII a.C., ¿no?, asociadas a la gente de la élite. Pero curiosamente este hombre de la más alta élite no llevaba espada. Y es una de las primeras cosas que me indican amigos. ¿Y si este hombre tenía más relación religiosa que política? Aunque una cosa no quita la otra. Pues yo me acordé de la institución que había en el mundo minoico micénico, que era el Wanax y el Labarjetas. El Wanax, el Labarjetas era el rey guerrero, el rey que se dedicaba a la guerra, y el Labarjetas era el rey sacerdote, el rey que se dedicaba estrictamente a lo religioso. También comentar que en Próximo Oriente es muy común la figura del hieros gamos. El hieros gamos es el matrimonio sagrado, que a veces era de un rey con una diosa, o una sacerdotisa con un dios, o a veces incluso de un hombre y una mujer que representaban a distintos dioses. Y yo creo que podría tratarse de este hieros gamos o matrimonio sagrado, por este tema de el hombre representando el sol y la mujer representando la luna. Para acabar, esta es la penúltima. Para acabar, quisiera hablar de este frasco. Este es un frasco, parece grande, pero es así es muy pequeñito, pero al mismo tiempo muy significativo. Se encontró en esta tumba, mide poco más de unos 5 centímetros. Si no lo habéis visto, os pido que vayáis al Museo Ciudad de Mula, que lo veáis. Están allí los dos difuntos expuestos. Y este frasco, los investigadores cuando lo encontraron, comentaron que era como, hablando también del punzón que estaba hecho el mango de plata, que era como si la mujer que lo portaba no pudiera tocar otra cosa que no fuera de plata. Pues es curioso porque existen muchos ejemplos de seres, mejor dicho, de personajes relacionados con lo divino, ya sea reyes o sacerdotes, que tienen profundos tabúes a la hora de tocar objetos. De hecho, Fraser, el famoso antropólogo, en su libro La rama dorada da una infinidad de ejemplos de culturas con estos tabúes. Incluso yo también os puedo hablar del Flamen Dialis, que era un gran sacerdote en el mundo romano, que tenía muchos problemas porque le imponían tabúes de todo tipo. Había muchas cosas que no podía tocar, que no podía hacer. Incluso el rey Inca no podía tocar el suelo tampoco. Este frasco tan pequeñito con la carena. La carena en el mundo arqueológico se usa para referirse a ese ángulo que tienen algunas cerámicas. La carena y el labio estaban revestidos de plata. Este frasco, al que desafortunadamente aún no se le ha hecho ningún análisis orgánico, yo creo que pudo haber contenido algún líquido sagrado. Ya se ha hablado de otras culturas donde tenían una vajilla sagrada, una vajilla utilizada meramente para los ritos religiosos,
Y es posible que aquí hubiera, ojalá algún día se le haga un análisis para saber si esto es verdad o, o no, o aplacar ya todas estas dudas o suscitar todavía más. Yo creo que es posible que contuviera algún líquido sagrado, siguiendo la estela de la proposición de estos personajes como figuras religiosas. Y en relación con esto, Christian Christiansen, este gran investigador que os he comentado, habla mucho de que en el mundo de la Edad del Bronce del norte de Europa se usaba ya líquidos como el soma. El soma es una bebida sagrada que se usaba ya en el segundo milenio antes de Cristo en la India, y que él piensa que lo usaban allí, lo hace por algunas interpretaciones que ha hecho él de las copas y porque se han encontrado restos de hidromiel. Hidromiel es una especie de miel fermentada que se puede beber en los rituales para dar paso al sol, en los rituales matutinos, en rituales mágicos. También tenemos en el mundo iranio tenemos la bebida sagrada del jaoma, que se usaba también en los ritos mágicos. Tenemos en el mundo nórdico antiguo tenemos el hidromiel, que es una bebida que ellos pensaban que quien la tomaba se tornaba poeta y hombre de conocimiento. De hecho, el mito, lo voy a contar, no estoy diciendo que existiera ese mito en Largar, simplemente lo voy a contar porque es muy ilustrativo para que se vea la carga simbólica que tenían las bebidas alcohólicas o las bebidas embriagantes en el mundo antiguo. Se cuenta que los dioses crearon un ser, a un personaje con una sabiduría infinita llamado Quasi. Y entonces unos enanos envidiosos lo mataron y mezclaron su sangre con miel, y a partir de esa miel se creó el hidromiel, y de ahí se hablaba que todo aquel que lo bebía adquiría el conocimiento divino. En el mundo hitita el alcohol no era simplemente para emborracharse. De hecho, el alcohol muchas veces beber alcohol lo llamaban a beber al dios, porque en los rituales se usaba el alcohol. Cuando te crea una especie de estado alterado de conciencia, se pensaba que tú podías conocer aquello que no se puede conocer en un estado normal. Yo lo que propongo es que este frasco, ojalá algún día se le haga un análisis, pudiera contener algún líquido, ya sea una especie de hidromiel que se piensa que existía en el Algar, ya fuera cerveza, que muchos investigadores piensan que los indoeuropeos le atribuyen algún valor mágico a la cerveza, ya fuera algún otro brebaje, para entrar en directa comunión con los dioses. Yo de aquí lo que quiero proponer es que el Largar era una especie de estado teocrático. Cuando digo estado, no digo que todo Largar fuera un estado. Yo creo que había muchas regiones, pero sí que es posible que en ciertas zonas hubiera algo parecido a un estado, y que estos personajes, las dos personas de esta tumba fueran grandes líderes religiosos representando al sol y la luna en un estado basado en la adoración de esos astros. Y bueno, para acabar, ¿cómo vamos de tiempo? Pues voy a acabar ya. Para acabar ya, veis, está ahí en los años 50 en Perú, donde también se enterraba a los muertos en el mundo inca había muchas zonas donde se enterraban los muertos en vasijas. En los años 50 se reunieron unos artistas en una casa, y al ver un cuadro de un muerto enterrado en una vasija, tuvieron la ocurrencia de hacer una pequeña cancioncita, ¿no?, sobre este fenómeno. Y yo cuando la escuché digo, me parece una canción
del Algar, ¿no? Escucho esta canción y me retrotrae al mundo argárico. Así que antes lo he probado y me ha funcionado. Espero que los duendes del Algar no sean muy cabrones y no me dejen ponerlo, pero espero que funcione. A ver, son 50 segundos. ¿eh? En estos 50 segundos, yo creo que quien lo escuche realmente y vea esta foto de fondo, se puede hacer un pequeño viaje en el tiempo a aquel espíritu que reinaba en el Algar a la hora de enterrar a los muertos en urnas. A ver, un momento. Voy a poner así, porque si no, no me deja. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Muchas gracias. Y ahora, si alguien tiene preguntas, Sí. críticas o incluso insultos, estoy abierto. Después de asistir a esta brillante presentación de su libro, Marco pues, está a disposición de todos para responder a cualquier pregunta que podáis tener. La plata, se sabe, en la zona de Linares, allí se han hecho muchos análisis y se piensa que provenía de allí, pero hay algunos también que indican que incluso de la zona de Mazarrón. De esta forma, si se hacen más análisis a la plata, puede que se le dé la razón en parte a Siret, que él pensaba que venía de la zona de Almería. Pero hasta ahora se sabe que la buena parte de la plata era de la zona de Linares. La traían a través de un circuito, un poblado que hay en Baños de la Encina, en Jaén. De hecho, es un poblado básicamente metalúrgico que se llama Peñalosa. Y allí se han encontrado kilos y kilos de escorias de mineral. Se han descubierto, perdón. Sí. Sí, sí, de hecho ahí. Sí, allí, de hecho yo estuve allí hace mi segundo año de carrera, como fui un día allí y vi Peñalosa en persona y luego estuve viendo que allí he encontrado muchísimos lingotes de cobre y en prácticamente buena parte de las habitaciones hubo un uso metalúrgico de las mismas, curiosamente. Sí. Podría ser como murió de tuberculosis, que tomase una medicina, claro, las plantas relacionadas con una pues es muy posible, sí. No, desde luego. Yo personalmente, a ver, no lo puedo afirmar en un artículo, pero yo personalmente, mi opinión personal es que ese vaso tiene un simbolismo religioso, en mi opinión, innegable. Pero eso es mi opinión solamente. Sí. ¿Por qué no se ha encontrado en la cultura argárica un signo de escritura?
Pues hasta ahora no se ha encontrado, seguramente, mira, justamente en el mundo minoico, que se ha excavado desde los tiempos de Arthur Evans y antes, se ha encontrado muy poco. De hecho, se comentaba que se podía rellenar dos páginas de Word con todo lo que se ha encontrado hasta ahora. Yo sigo abierto a la posibilidad de que en el Argar hubiera alguna especie de escritura, o quizá le escribieron en algún material perecedero, o quizá directamente no le hacía falta la escritura. No sé. Yo sigo teniendo la falsa esperanza en mi sueño de encontrar un día una tablilla. No lo digo una tablilla de verdad, lo digo en sentido metafórico, pero vamos, yo no creo que se encuentre una tablilla como tal, pero si un día aparecen diciendo que han encontrado una tablilla con signos ya sea jeroglíficos o con alguna otra forma de escritura, tampoco me despeinaría. Bueno, en el fondo sí, pero... ¿Habéis pensado que en el frasco ese pudiese contener mercurio, que es parecido a la plata líquida, y también ha simbolizado muchas veces en la cultura como algo mágico, el metal líquido, por excelencia, vamos? Pues mira, esto que has dicho del mercurio es curioso porque ¿cómo se llama? En Teotihuacán, joder, no estaba el nombre, entre Tenochtitlán y en Teotihuacán, en México, entraron a una especie de simbolismo del mundo subterráneo que tenían los aztecas, que estaba muchos metros por debajo del nivel del suelo, y hicieron una recreación física del mundo subterráneo, ¿no? Y lo llenaron todo el suelo de mercurio, como una representación de que había lagos y que había ríos. Pero que en el frasco hubiera mercurio, yo personalmente lo veo... El mercurio es venenoso, el mercurio es venenoso, pero es posible, quizás. Muchos objetos, constantemente aparecen noticias de grandes descubrimientos de Indiana Jones esporádicos que surgen por todas partes, pero luego lo que es materia de conocimiento se encuentra muy poco, de manera que reitero mis congratulaciones al trabajo. Gracias. Pues la formación de la cultura del gas no fue espontánea. Entre el 2200 y el 2000 o 1950 a.C. empieza a gestarse. Pero esa sociedad del Argar, tal y como la conocemos, con las copas, con los muertos en urna, con los niños también enterrados en las casas, y ya con la espada, comienza realmente en el 1800 a.C. Ahí es cuando
yo comento ahí que coagulan todas las características que hoy conocemos como Algar. Pero yo sigo pensando que el niño, aunque ahora sea adulto, también dentro del niño ya está la semilla del adulto. O sea que no es que fuera cultura del Algar, pero sí que ya llevaba el embrión dentro. Y en cuanto a lo de que el origen, pues los sirés ya hablaban de que venían de fuera, mucha gente comentaba que venían de fuera. De hecho, Siré, creo que era en el libro del Neolítico al Bronce, un libro que hicieron los hermanos Siré, hablaban de ellos como unos vientos de otras tierras fecundados por un sol de esta tierra. Luego se puso de moda, porque por desgracia la ciencia funciona por moda. Luego se puso de moda decir que no, que eran completamente indígenas. Ahora ya con los estudios genéticos que salieron a la luz en el año 2022, ya se empezó a ver que había influencias genéticas de fuera. De hecho, tenemos la muralla de la Bastida, tenemos los enterramientos en doble urna que están también en el Egeo, tenemos los enterramientos en urna o los enterramientos en cistas que están en otros lugares del Mediterráneo. O sea que la cultura del Algar es más... su naturaleza es más heterogénea de la que se pensaba. Yo, si me lo permite, a lo que ha dicho Marco, quisiera añadir, con relación a tu pregunta, que la cultura del Algar está muy ligada al desarrollo de la agricultura. La agricultura es lo que provoca el asentamiento, el paso de que los habitantes que había en aquellos tiempos pasen a ser de ser nómadas a ser sedentarios. Eso es un proceso que no se pudo producir en cuestión de años, o sea, eso tuvo que ser un proceso muy largo, porque aunque hoy estamos acostumbrados a que las cosas en cuestión de minutos todo el mundo se entera, pero el proceso de sedentarismo de las personas tuvo que ser muy largo. Y está ligado a la agricultura. Entonces nos encontramos con una circunstancia que quizás no se ha estudiado todavía suficientemente, y es que aquí, en Totana, en el Valle del Guadalentín, toda esa zona era un humedal. Era un humedal con una lámina de agua permanente que tenía su altibajo como consecuencia de las aportaciones de la Rambla de Lebor y de las ramblas que hay en la zona, que no desembocan, como todos sabéis, ni en el mar ni en ningún río. Desembocan precisamente en el acuífero del Saladar. El acuífero del Saladar tenía unas oscilaciones de nivel que permitían que la capa freática estaba muy alta, con lo cual cuando se plantaba ahí, porque lógicamente el regadío no se conocía, cuando se plantaba ahí, pues la propia humedad del terreno, las lluvias que hacían germinar la semilla y la propia humedad del terreno permitían cultivos, y de hecho dieron lugar a especies endémicas que son propias de aquí, como por ejemplo la calabaza totanera. La calabaza totanera es una especie propia, originaria de aquí, también se conoce como calabaza verrugosa, pero el nombre es calabaza totanera. Otro cultivo propio de aquí de la tierra, que tiene que estar ligado de alguna forma, aunque tampoco se han hecho estudios, a la cultura algárica, es la alfalfa totanera. La alfalfa totanera, como todos sabréis, es una especie originaria de estos territorios que se desarrolló en las zonas del Saladar y sus simientes estaban muy cotizadas. De hecho, se cotizaban en la bolsa de materias primas en los años 70 en Chicago. La alfalfa, además, tiene la peculiaridad de que sus raíces profundizan mucho en el terreno, con lo cual es capaz de ir extrayendo la humedad de zonas muy profundas. Y si seguimos hablando un poco de lo que sería la agricultura y la ganadería, podríamos hablar también de la famosa cabra murciana, que en algún sentido tiene que tener también su origen con la cultura. Entonces, con relación a lo que preguntaba, lo que yo quería decirte es que la ligazón del asentamiento de la cultura algárica, la formación de esa cultura está muy ligada al sedentarismo, y el sedentarismo solamente se podía llevar a cabo donde se pudiera ejercer una agricultura. Y si te das cuenta también en la zona del Algar está el valle digamos, de lo que es el río Ananta, el río aquel que hay allí, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, hay otra zona también donde hay asentamientos que no sé si son exactamente algáricos, que por la zona de Daimiel, por las tablas de Daimiel también hay. Entonces era una forma de poder mantener a una población estable
durante mucho tiempo. Y de hecho aquí en Totana, por lo que se sabe, la Grastida era la concentración más importante de aquellos tiempos, la concentración humana, que según cifran estaba en el entorno por encima de los 1.000 habitantes, 1.200 habitantes. Entonces, mantener esa población en aquellos tiempos, con las condiciones que se daban, necesitaba de una despensa digamos, bastante importante. En cuanto a la desaparición, eso es un enigma que poco se sabe. No está ahí, parece ser que no hay mucha información. Se ha dicho que fue una especie de revolución comunista, pero relacionada también con la sequía, pero hasta ahora... Seguramente el cambio climático tendría que ver también algo en la... Pero yo te quería preguntar, las temperaturas de fusión del cobre, la plata y el bronce están en el entorno de los 1.000 grados, incluso por encima, en el caso del cobre. ¿Se ha descubierto la tecnología que utilizaban para hacer estas fundiciones? Sí, lo hacían con unas tobas, soplando. Eso ya se ha comprobado con arqueología experimental, que se puede llegar a esa temperatura. Pero con leña, soplando... Sí, vamos, yo el combustible de hecho, cuando di la asignatura de arqueología prehistórica, tecnología prehistórica, lo vimos en muchos casos que con algunos tipos de madera en hornos muy pequeñitos. No eran hornos grandes, eran hornos muy pequeñitos para concentrar bien el calor, no sé si se me oye. Y soplando se podía llegar a esos puntos de temperatura. Pero hay por ahí algo que puede que dentro de poco, para que no pueda hablar, que puede que dentro de poco sorprenda a mucha gente sobre esto de la fundición de los metales. Bueno, muchas gracias y... Retomando con el tema de la escritura, creo que es cierto que en el tabique de la sala esta de la Almoloya, sí. de gran espacio geométrico, había un tabique que se derrumbó y estaba hecho con cal, ya los argánicos utilizaban la cal. Sí, desde el neolítico se sabe el uso de cal. Sí, eso. Sí, hay algunos casos de cerámica con decoración, son muy pocos. Hay algunos, hay algunos, de hecho, pero son muy aislados. La norma es que no haya apenas decoración. En cuanto a esto, ellos propusieron que podría ser algún tipo de forma de contabilidad, pero esto fue una habitación contigua que hay en la sala de audiencia de un estrato más antiguo del 1800-1850 a.C. y sí se encontraron unos frescos que tienen triángulos, tienen una especie de, comentaban ellos, una forma arboriforme o incluso puntos. Y bueno, se ha pensado que era una especie de contabilidad. Yo tengo otra teoría al respecto que ya trabajaré en ella más adelante. Si es contabilidad, pues ya es una escritura, un lenguaje matemático. Sí, eso podría ser lenguaje matemático, perfectamente, sí. Respecto a la partición, el cabezo redondo de Villena tiene un poblado que es no es argánico, pero tiene... Hay debate con eso, hay debate con eso. Y de hecho allí se encontró con franjas verdes, ahí se encontró fresco con franjas verdes. Y en Almendricos, en Lorca, en el pequeño yacimiento en llano de Almendricos también encontraron con una especie de pintura grisácea. Y en el cabezo redondo de Villena hay otra cosa más interesante. Unas vasijas, el famoso tesoro de Villena, con granitado. Y hago referencia con la corona de Huerta de Caravaca. Y es que el simbolismo solar en aquella época estaba muy extendido. Pero el metal... El oro y el sol en muchas culturas ha ido de la mano. Sí. Bueno, sí.
¿A la qué? No te he oído lo último. No, que hay casos, pero que, de hecho, espada en el Argaz hay 12 o 13, no hay apenas, pero que siempre se asocia la espada a la más alta élite. No, en el mundo de los adultos, entre los adultos, predominan las mujeres. Pero de hecho, en la última fase del Argaz hay muchísimos niños, curiosamente. Muchísimos niños. Sí. Eso podría tener su sentido, pero en el caso luego habría que aplicar eso también a los niños, también a los rastros de violencia en los yacimientos y no hay mucho, hay incendios, eso sí, pero rastros de violencia no, que los que tuvo que haber violencia seguro. Yo personalmente, yo lo veo más aplicado en ese sentido, es decir, poner a esa persona aquí dentro para que nos proteja, pero ya lo he dicho antes, pues pudieron ser muchas las causas. Bueno, pues muchas gracias y que los dioses del Argaz os sean propicios.